ese momento de verte aquí y darte cuenta de que no estás aportando valor, para mí es clave. A mí lo que más me llamó la atención de X24 era esa digitalización, esa apuesta por la tecnología en un sector que ya choca, que cuesta de ver. Yo no es equiparable o comparable a pasar hambre, pero sí que a nivel de negocio es pasar hambre. Vendimos las motos, nos liamos la manta a la cabeza y pillamos el local en alquiler, mi hermano y yo. ¿Qué estáis haciendo para llegar a ese cliente ideal? El volumen de consultas y el volumen de AMIs que completan, ahí hay un drop súper grande. Me va por la idea todavía, o sea, por la idea por la cabeza, no la hemos podido ejecutar, pero te preguntaría tu opinión al respecto. Doy la bienvenida a Spoiler una semana más. Hoy estamos aquí para hacer un spoiler con un invitado, con un negocio muy interesante, con una historia de emprendimiento muy interesante. Álvaro, lo primero, pues ¿qué tal va? Estamos grabando esto todavía en pleno verano, se publicará ya en septiembre, pero bueno, ¿cómo ha ido el verano? Pues nada, lo primero, muchas gracias por invitarme, Ignacio. La verdad que me hace mucha ilusión estar en este podcast. Vacaciones todavía no he tenido, las cogeré si todo va bien en septiembre. Así que seguimos apagando fuegos, nunca mejor dicho, por las altas temperaturas de aquí de Zaragoza, por aquí. Pero bueno, ya a mí como me gusta lo que hago tampoco se sufre, pero como los que les gusta la bicicleta, ¿no? Que se sufre pero se disfruta sufriendo. Sí, esto pasa que a veces es complicado de explicar, aunque también obviamente hay temporadas que necesitas desconectar 3 o 4 días porque si no te volverías loco, pero a mí también me pasa, ¿no? Que tampoco tienes esa sensación de vacaciones. Si disfrutas tu día a día y no lo notas como un trabajo, estás a gusto, ¿no? Pero bueno, Así también es. necesitamos desconectar. Álvaro es fundador de X24, que es un despacho de abogados especialista en internalización. Luego profundizaremos más sobre eso. Y bueno, es abogado, tiene también su historia de emprendimiento, así que iremos hablando de eso. Y lo primero que quiero decirte es, no sé si me he dejado algo de añadir en tu presentación, este es su proyecto o tienes alguna cosa por ahí que no sepa No, yo. la verdad es que lo has dicho muy bien. Somos un despacho de abogados especializado en un área muy concreta, que es todo lo que tiene que ver con lo internacional y más en concreto con lo que es talent mobility o desplazamiento de personas para desarrollo profesional hacia España. Y básicamente lo que nos diferencia un poco más es que nosotros desde un principio nos especializamos, cosa que en la abogacía no estaba tan clara hace 10 años, y además siempre apostamos por la tecnología y seguimos haciéndolo, ¿vale? Entonces, como mi padre también es abogado, ¿vale? Pero yo siempre digo que hemos hecho todo lo que él no quería que hiciéramos y gracias a eso estamos hoy pues donde estamos, ¿no? Porque si hubiéramos hecho lo que él nos decía, seguramente no estaríamos aquí. No sé dónde, pero aquí no. Y eso es un poco, entonces básicamente esos son las grandes diferencias de nuestra actividad, por así decirlo, nuestra señal de identidad, ¿vale? Luego iremos entrando paso a paso porque desde luego a mí lo que más me llamó la atención de X24 era esa digitalización, esa apuesta por la tecnología, como tú bien dices, en un sector que ya choca, que cuesta de ver y Sí. será muy interesante, luego lo veremos, pero quiero entrar ahora por la parte más tuya como persona, como emprendedor. Dices que eres un abogado de vocación. Y Sí, empezando, ahora me decías que tu padre ya era, ¿no? Pues a lo mejor lo entiendo un poco, sí. pero quiero que me cuentes de dónde viene esa pasión y si nos vamos un poco a ese Álvaro de niño, ¿en qué pensaba o Sí, con qué soñaba ser de mayor? pues a ver, yo esto, spoiler importante aquí, porque yo realmente cuando estaba estudiando no tenía muy claro a qué me quería dedicar. Incluso aunque mi padre fuera abogado, mi padre es abogado, todavía ejerce, pero a la antigua usanza. Entonces tampoco era algo que me llamase especialmente la atención. Sí que me gustaba el mundo jurídico, desde siempre me ha gustado discutir. Entonces, argumentar, debatir, etcétera. Entonces sí que tenía un poco clara esa orientación. Luego también me picaba el gusanillo un poco del emprendimiento. Entonces yo cuando estaba haciendo el bachillerato y todo eso tenía claro que quería estudiar Derecho, pero en ese momento pensaba en estudiar Derecho y ADE. En un momento dado yo también pensé en hacer una oposición. Es decir, me hubiera gustado, en aquel momento pensaba, joder, esto de marcarse Ostras, sí. Un Mario Conde, que era uno de los referentes de los años 90, ¿no? Que hizo abogacía del Estado, pero luego se pasó a la empresa privada y tal. Y entonces, en el último momento, dije, vale, pues voy a hacer solo Derecho con la idea de opositar, ¿vale? Porque lo de la doble, aunque la media me daba y todo esto, porque siempre he sido muy buen estudiante, dije, va, voy a hacer solo Derecho. Y nada, eso me metí para Derecho y la realidad es que
yo no quería irme de Zaragoza porque siempre he estado aquí en Zaragoza y he estado muy bien, pero casualidades de la vida pues me llevaron a hacer el programa Seneca, te daban una beca, que tenías un buen expediente, te daban una beca para irte a estudiar a otra universidad española, rollo Erasmus pero nacional, y te soltaban bastante pasta, te soltaban 500 euros al mes. Entonces yo elegí Granada y me fui con esa beca a estudiar a Granada en el 2011 y me lo pasé como un enano. Sea, fue el mejor año de mi vida. Estudié mucho también, que la gente se piensa, "Buah, en el sur no se estudiará". No, no, no. La universidad seria, había asignaturas más difíciles, otras más fáciles, pero yo estudié mucho, también me lo pasé muy bien. Y ya cuando me fui, empecé a estar en un ambiente un poco más internacional, más abierto, y ya dije, ostras, es que ahora no puedo volver a Zaragoza porque yo me lo estoy pasando muy bien y quiero seguir pasándomelo bien. Y entonces apliqué para el Erasmus. Y como me lo había pasado muy bien en Granada, y a pesar de la beca, pues mis padres me apoyaron desde siempre, yo dije, pues ahora tengo que hacer algo que a nivel académico me aporte más cosas, ¿no? Y que no sea solo pasármelo bien. Entonces elegí un destino muy serio que fue Bélgica, la Universidad de Leuven, que era conocida y es conocida por la dureza. Y también conseguí la plaza allí, afortunadamente, y para allí que me fui y terminé allí la carrera. Allí estudié muchísimo, además yo en aquel momento no sabía inglés apenas, entonces me fui con lo justito y me acuerdo de estudiar filosofía del derecho en inglés y flipar en color. Ostras. O sea, me lo tenía que... Yo me cogía el libro en español, me lo leía en español, entendía los conceptos y luego ya me lo leía en inglés para saber expresar, porque eso en inglés, porque el examen era oral. Y en el sentido académico me apretaron bastante, de hecho son mis peores notas de toda la carrera, pero conseguí aprobar todo a la primera y me abrió también un mundo más internacional, ¿no? Y entonces, como me lo había pasado muy bien en Granada y allí estaba ya en plan a full, digo, quiero ser alguien de provecho, me busqué unas prácticas en un despacho. Y así es como realmente acabé siendo abogado, porque entré allí en el despacho, un caso guapísimo, de un fraude de IVA muy, muy grande, de penal económico, y me lo pasé muy bien analizando todo el sumario delante de la Audiencia Nacional. Y mi jefe era un abogado en España y en Bélgica, entonces muy interesante. Y ya me quedé en Bruselas trabajando como abogado, después de terminar la carrera y todo esto, un año más. Y llegado el momento dije, ostras, en el despacho tampoco entraban grandes asuntos como aquel que a mí me gustó tanto, y dije, ostras, pues esto de mi hermano Juan Ignacio, con el que es mi socio y con el que había estudiado toda la carrera, a excepción de los 2 años que yo me fui, estaba en ese momento empezando en Zaragoza. Y dije, joder, pues puedo volver y hacemos algo juntos, ¿no? Y también pensaba, bueno, mi padre también, podemos trabajar juntos y tal. Y entonces decidí volverme. Y nada, me volví. Y allí fue el primer varapalo que digo yo. Después de la frustración de expectativas en Bruselas, llegó la de Zaragoza. Porque mi padre pasaba de nosotros. Es decir, su mayor enseñanza ha sido búscate la vida. Yo, en la carrera te decía, va, tú ya lo tienes hecho, como tu padre es abogado, pues mira, fácil. Al Te van a contrario. poner aquí 4K al mes y tú te dedicas pues a decir que eres hijo de abogado y ya está, que se ve que está muy bien pagado. Y nada más lejos de la realidad. Mi padre tiene pues eso, tiene sus clientes de toda la vida, es una abogacía muy personalista y tal, y mi padre no nos podía derivar nada. Pues sí que le podías consultar cualquier cosa, pero no, por ahí no había camino, ¿no? Entonces yo con mi hermano dije, joder, ¿qué hacemos, no? Porque en el fondo dices, vamos aquí, eh, no, no vienen los clientes y tal. Y entonces en un momento dado empecé yo a publicitarme como abogado internacional en Zaragoza. Y en plan, pues hablaba inglés, francés, que a veces a la estancia afuera y todo eso. Y, y nada, y empezaron a llegar asuntillos, pero nada, de gente que llegaba a la consulta, se sentaba y me dejaba sin pagar, en fin, cosas pues que te hacen espabilarte bastante, la verdad. Pero yo veía que había una tendencia y era que la mayoría de la gente que venía eran personas extranjeras. Y además eran personas extranjeras que eran gente que lo que buscaba era un servicio de calidad y que estaban dispuestas a pagar. Tampoco muchísimo, pero dispuestas a pagar por una asistencia legal en sus procedimientos, pues de traer a su familia, de que vengan a estudiar o de que, oye, una empresa quiere traer a mi primo para que trabaje aquí porque yo he trabajado 20 años allí. Entonces fuimos desarrollando un poco esa idea, ¿no?
Entonces, ahí es donde nace la superespecialización, que digo yo, porque de repente me quité todo lo que era internacional que no estaba relacionado con esa parte y algunas cosas que habíamos hecho también de tecnología, protección de datos y cosas, y solo me publicité en ese momento yo solo como especialista, que mi hermano siempre me ayudaba en inmigración, ¿no? En traslados internacionales. Y empezó a funcionar, pero vamos, venía gente y le cobrábamos por un procedimiento pues que a día de hoy podemos cobrar mucho, ¿sabes? Bueno, mucho, comparado con aquel momento, pero en aquel momento cobrabas 50, 70, 100 euros, ¿sabes? Igual te pegabas currando 8 meses, ¿sabes? Pero bueno, aprendías, ¿no? Esta es la parte que no te cuenta, efectivamente, ¿no? Me suena, me suena. Joder, ¿y esto cómo lo haces, no? Muchas veces pues te pagaban muy poco, a veces tarde, y también podíamos hacer pues eso, yo les decía, bueno, pues aunque no me puedas pagar en dinero, pues una reseña, un testimonio, ¿no? O habla bien de los servicios que yo he hecho, y buscabas crear ese valor que tú estabas dando, pues que de alguna manera ellos te pudieran corresponder, ¿vale? Y entonces, bueno, pues encontramos afortunadamente muchos clientes con los que llegamos a ese acuerdo de nos pagaban una parte, nos hacían publicidad, aprendíamos y íbamos generando lo que a día de hoy es el despacho. Entonces, es una fase que la recuerdo como muy dura porque además suele pasar, pero mis amigos en aquel entonces estaban empezando a tocar pasta, un sueldo normal, y hacían un montón de planes. Pues ahora nos vamos de viaje a Cuba, ahora a Madagascar, y yo estaba como un ermitaño en casa de mis padres, y todo el dinero que entraba era para costear la estructura y para reinvertir en ser más eficientes, que nos pudieran reservar la cita a través de internet, en un software de gestión para mejorar los márgenes, porque ya digo que no teníamos. Nosotros nos pegamos, que esto cuando la gente se lo dice, nosotros pegamos 5 años sin ver ni un puto duro. Sí, sí, sí. Que claro, un opositor entra dentro de lo normal. Cuando tú hablas de abogado parece que el dinero sale de los árboles, ¿sabes? Y para nada. Nosotros tuvimos 5 años viviendo con mis padres, los dos, y no cobrábamos nada, solo que todo el dinero lo fuimos reinvirtiendo. Abrimos un local frente a la oficina de extranjeros, incluso llegamos a contratar a nuestro primer trabajador sin tener nosotros un sueldo. O sea, entonces, primero cobró él, primero el alquiler y ya después os llegó el sueldo, ¿no? Tal cual. Entonces, claro, todo esto yo echo la vista atrás y pienso, yo trabajaba full time, pero full time de verdad. 7 días a la semana, desde que me levantaba hasta que me iba, y yo muchas veces salía del despacho con mi hermano a las 11:30. Claro, mis amigos, estás loco, tal, no sé qué. Ha habido muchos momentos de decir, voy a tirar la toalla porque esto realmente no renta, ¿no? Y encima muchos clientes pues que te son muy desagradecidos, porque incluso aunque tú les hayas dado todo tu tiempo, todo tu trabajo, todo tu conocimiento, pues te dejan sin pagar, no son claros, te intentan utilizar, te engañan, o sea que hay una carga emocional también en todo ese proceso de aprendizaje brutal. De hecho, yo he hecho la vista atrás en las fotos que tengo de los selfies que le mandan a mi novia o a mi hermano aquí enterrado en papeles, tal, no sé qué. Es para llorar, de verdad. Me emociona pensarlo, ¿sabes? Porque al final nosotros teníamos claro cuál era el objetivo y peleabas contra viento y marea por ello, y íbamos pues a todo lo que podíamos. De hecho, la primera gran inversión para el local, por ejemplo, fue habíamos restaurado cuando éramos estudiantes unas motos viejas de mis tíos y las vendimos para invertir en el local y poder poner los vinilos y pagar la fianza y todo eso. Y si de algo estoy orgulloso es que ha sido gracias a mi hermano y a mí. Es decir, ni mi padre como abogado, ni nada. Nosotros, mis padres son gente pues de clase media, pero no me podían pagar un supermáster ni nada por el estilo. Entonces nos pusimos a trabajar desde el minuto, ¿sabes? Yo siempre digo que casos como el tuyo, a mí también me ha pasado, también he tenido esa experiencia de que me ha costado años y años y años hasta que empiezas a vivir del negocio, ¿sabes? Que no es ni siquiera un objetivo de decir, no, empiezo a ganar mucho dinero, no, empiezo a tener mi salario. Y creo que ahí es donde realmente se demuestra, casos como el tuyo, la vocación real por emprender, porque como tú bien dices, hay muchos momentos en 5 años es una barbaridad de estar, como tú bien dices, tus amigos, ves que tienen su salario, que progresan, que se hacen sus viajes, que se compran sus casas, ¿no? Y tú te ves ahí diciendo, ostras,
yo confío en esto, pero entran las dudas, ¿no? Decir, joder, ¿y si no? ¿Y si estoy toda la vida así? Y ahí es donde se demuestra la vocación absoluta de emprender. Si tienes no la suerte, ¿no? O la habilidad o la suerte, porque tampoco creo que la suerte por sí sola funcione, es una ayuda más. Pero esta gente que quizás emprende y rápidamente le llega el éxito, pues no sé si serán tan emprendedores, porque te quedas con la duda de ver si esa persona hubiera tenido que vivir tantas dificultades, hubiera tirado la toalla y se hubiera ido por el mundo de empresa de buscar un puesto de trabajo y cobrar bien, o no. Totalmente. Yo de hecho creo que para mí el verte, esto hay que entenderlo bien, ¿no? Porque al final yo nunca me ha faltado de comer, ni Sí, nada por claro. eso, yo vivía con mis padres. Pero sí que es cierto que para mí hay un punto de inflexión muy grande, ¿no? Que es llegar de vuelta de Bruselas. Yo había tenido una carrera académica, digamos, de éxito, me había ido muy bien, me había dado, pues eso, hasta becas, tal y cual, y luego había estado trabajando en Bruselas. Y claro, verte aquí en Zaragoza con el despacho físico, que es donde ahora estamos también, en otro piso, pero en el mismo bloque, en el Paseo Independencia, hablando idiomas, inglés y francés, y con una formación que mis amigos del Erasmus estaban colocados en todas las grandes firmas que te puedas imaginar, pero no ya del nivel de Garrigues o Cuatro Casas, que son muy conocidas en España porque son españolas, y no hablo del Magic Circle de las empresas jurídicas, bueno, despachos jurídicos ingleses y americanos y todo esto, cobrando unas cifras que yo decía, pero socio, esto, ¿sabes? 40 o 50 mil euros al año de entrada. Claro, que ellos trabajaban, lo único que me consolaba es que ellos trabajaban lo mismo que yo. Es decir, teníamos un De grupo, horas. hablábamos también igual un día a la 1:30 de la mañana, no, yo sigo en el despacho y tal, la única diferencia era que ellos cobraban pasta en Madrid, claro, pero cobraban pasta, pero yo no, y me consolaba, pero ese momento de verte aquí y darte cuenta de que no estás aportando valor, para mí es clave. Porque fue, o sea, yo cuando me dejaban sin pagar, venía al despacho y no me pagaban la consulta, ¿no? Y te ponían algunas excusas de lo más peregrino. No tengo efectivo, ni llevo la tarjeta, o es que me viene mal, se lo pagaré la semana que viene, cosas de estas. Y decía, vale, hay un porcentaje de jetas. Eso estamos todos claros, vale. Pero también es cierto que puede ser que no le estén viendo el valor a lo que yo estoy haciendo o que yo no se los esté dando. Y eso es lo que nos llevó a invertir muchísimo dinero en formarnos. Y nuestra especialidad es una especialidad un poco olvidada en el ámbito académico. Y mi hermano y yo, los únicos viajes que hacíamos al año eran todos los congresos que había en España, oficiales, no oficiales, quedadas de otros abogados. O sea, íbamos a todo, a Burgos, a Algeciras, a Madrid, ¿sabes? No, en eso nos dejábamos el dinero. Pero ese momento de darte cuenta de que no estás aportando valor como para que merezca la pena pagarte es muy duro. Es decir, no es equiparable o comparable a pasar hambre, pero sí que a nivel de negocio es pasar hambre, en el sentido de, coño, no tiene demanda lo que ofrezco porque es tan malo que nadie lo quiere. Y eso es lo que te hace tocar fondo, digo yo, y entonces darle la vuelta y pensar, vale, ¿cómo hago yo que este tío esté en deuda conmigo y me quiera pagar? Porque realmente le estoy ayudando y le estoy dando un servicio, ¿no? Y le estoy aportando valor. Entonces, por eso siempre todas las mejoras que hemos hecho, y ahora somos mucho más caros, aparte de por la experiencia, todo esto es porque lo que mejor hacemos es escuchar al cliente qué es lo que quiere y cómo mejorar el producto. Y ahí es donde entra también la tecnología. Entonces, claro, hay gente que dice, yo es que para ir a trabajar con un Dacia me vale. Vale, cojonudo. Nosotros no vendemos Dacias, vendemos BMWs. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es poder trabajar y dar un servicio de calidad a quien lo quiera. Y hay gente que lo quiere y lo paga. Porque es donde se trabaja de forma cómoda. Si trabajas como hemos estado antes, trabajando en una zona muy baja del mercado, con unos horarios muy ajustados, no puedes hacer nada bien. O sea, es una cuestión objetiva. Puedes hacer cosas, un porcentaje siempre va a salir bien, pero no puedes tener el porcentaje de éxito que tenemos nosotros o el nivel de acompañamiento que damos nosotros. Ahora, obviamente, no todo el mundo lo quiere. No pasa nada. Total. A mí no me importa, ¿sabes? Pero es así.
No, pero eso es muy interesante porque esa cura de humildad que tú dices, ¿no? Que yo me siento un poco reflejado de decir, ostras, es que no aporto valor. Y yo lo veo también en mi mundo, en el del diseño, que al final yo siempre digo ahora, tú puedes hacer un servicio de bajo impacto, que sea algo que tienes que hacer de mano de obra. En mi caso, pues yo me podría poner a diseñar flyers, nos podríamos poner a diseñar este tipo de contenido que tiene muy bajo impacto, pero que hay que hacerlo. Pero yo siempre pienso, ¿cuál es ese contenido que la inteligencia artificial que hoy conocemos no va a poder suplir, ¿no? Entonces ahí es donde creo que el humano no solo hace algo que sea una mano de obra, sino que aporta ya pues una estrategia, aporta un conocimiento, una idea que está basada en un escenario previo, en muchos errores, en muchos aciertos. Ahí es donde digo, vale, mínimo tiene que ser algo que la inteligencia artificial no vaya a poder suplir para demostrarte que realmente aportas impacto. Y ahí es como dices, cuando realmente le estás aportando impacto a un cliente, que no solo es tiempo, no solo es, oye, esto lo podrías hacer tú si te buscas mucho la vida o lo podría hacer yo, pero si lo hago yo te lo resuelvo. No, es ya valor. Y ahí es cuando empiezas a subir los servicios. Pero claro, ese es un proceso que tienes que ir viviendo a base de errores. Entonces, en todo esto que fuisteis viendo, Álvaro, o sea, me decías 5 años, ¿no? Pero supongo que habéis virado mucho, que habéis pivotado mucho. ¿Hubo algún punto clave en el que dijisteis, ostras, ahora le dimos una vuelta al servicio total, ¿no? Y así, ya no solo a subir el precio, ¿no? Sino que es que cambiamos esto o cambiamos el tipo de servicio. Yo es que creo que hay dos, o sea, nosotros pensamos, ¿vale? Igual puede sonar un poco prepotente, pero somos innovadores por necesidad y por supervivencia, ¿vale? Entonces nosotros hemos cambiado muchísimo el modelo de negocio. Por ejemplo, fuimos el primer despacho de abogados probablemente de todo Aragón y seguramente de España en todos los primeros en alquilar un local a pie de calle. Pero además lo hicimos enfrente de las autoridades con las que más nos vemos. Entonces eso fue un salto muy grande y como digo, tuvimos que hacer el pino con las orejas, vendimos las motos, nos liamos la manta a la cabeza y pillamos el local en alquiler, mi hermano y yo. Por supuesto, antes de tener constituida ni sociedad ni nada por el estilo, lo pinté yo. En ese momento mi hermano tenía, justo cuando nos lo entregaron, tenía organizadas unas vacaciones con su novia, lo pinté yo y todavía me emociono cuando entro al local. Ahora ya lo pintamos luego más veces y tal y lo cambiamos, pero para mí yo quité, era una antigua tienda de ropa con las paredes pintadas de morado con purpurina. Y yo me acuerdo echándole ahí 3 botes de blanco para dejarlo simplemente en blanco. Entonces, esa fue la primera innovación. Allí no teníamos ni internet. Íbamos con los datos del móvil para bajar al mínimo los gastos. Entonces, yo cuando oigo hablar ahora tanto del Lean Startup y todo eso, a ver, eso está inventado desde hace muchísimo. Nosotros, buscarse la vida. Sí, es buscarse la vida. Entonces nosotros, nada, me acuerdo que apagábamos las luces cuando no había nadie, apagábamos las luces para gastar menos. Luego, cuando teníamos el siguiente problema, nos reservaba mucha gente cita y ahora es una cosa muy, muy normal. Incluso para organizar esto, tú me has pasado un calendario y yo he seleccionado el que me viene bien, el slot y ya está. Pero en aquel momento, y te hablo del año pues 2016 o por ahí, nosotros fuimos el primer despacho de abogados que dio la opción de que reservaran la cita directamente online. Y además de que la prepagaran. Yo me acuerdo de contárselo a mi padre, digo, ¿cómo que os prepagan la consulta? Digo, sí, es que no nos compensa la cantidad de cancelaciones, recogíamos datos, medíamos desde el principio, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no vienen? La clave está es que, claro, si tú reservar es gratis, pues reservas y luego, por desgracia, se ha perdido la seriedad. Hay mucha gente que le importa un pimiento y esto se ve también en el sector de la hostelería. Entonces dijimos, pues mira, prepago y ya está, y así no perdemos el tiempo, porque muchas veces estábamos mi hermano y yo. Entonces te pegabas toda la tarde esperando que vinieran y no venían. Y no podías hacer otra cosa, que igual pues ibas a hacer, yo qué sé, invertir tu tiempo en preparar una demanda o en preparar o en crear contenido para las redes sociales o lo que sea. Luego nosotros publicidad no hemos hecho hasta este año, pero redes sociales, crear contenido, mostrar una imagen, a mí siempre me obsesionaba en ese momento porque todo el mundo pensaba, bueno, pero te va muy bien, ¿no? Es como ahora, luego te cuento ahora también la realidad de este momento, pero te va muy bien, ¿no? Y tal, y yo entonces vivía obsesionado por mostrar mi día a día, pero como una manera de reivindicar que es que cómo no me iba a ir bien si lo único que hacía era trabajar. Entonces yo en ese momento mis amigos me siguen saludando con el We are still working for you porque yo subía todos los stories a las 11:30 de la noche en el despacho y siempre ponía We are still working for you, ¿sabes? Y aparecía allí, pues yo enterrado en papeles o lo que sea.
en el registro civil, en la oficina de extranjeros, en todo este tipo de cuestiones. Entonces, innovaciones hemos hecho muchas y lo hemos cambiado. Y de hecho, gracias a esas innovaciones es cuando hemos podido diferenciarnos y subir el precio de los servicios y llegar a ser rentables. Porque si no, era a costa de nuestro tiempo. Entonces, por eso el CRM, pues yo creo que probablemente seríamos de los primeros despachos de abogados con un CRM personalizado. Nosotros invertimos pasta en aquel momento, antes de tener nosotros un sueldo, en personalizarlo para mejorar nuestra propia gestión y adaptarlo a nuestros procedimientos. Entonces, siempre hemos innovado y incluso en la posición en la que estamos ahora, pues es que a mí los clientes, siempre escucho al cliente, qué es lo que necesita, qué es lo que le preocupa. Entonces, la solución que tenemos ahora, pues viene a completar esos gaps que hemos detectado. Por ejemplo, el cliente quiere saber en todo momento cómo va su procedimiento. Pues desde nuestra plataforma puede ver cómo va avanzando, puede ver los siguientes pasos, puede acceder a sus documentos en la nube en cualquier momento. Entra, se loguea con su usuario y tal. Entonces son cosas que era un sueño hace mucho tiempo y que nosotros, lo que te decía, yo tengo un sueldo normal. ¿Por qué? Porque seguimos reinvirtiendo siempre en mejorar el servicio para poder aportar tanto valor como que los clientes cuando nos paguen estén felices por lo que nos pagan. Para mí ese es el punto dulce donde realmente creces y por eso nos recomiendan y por eso tal. Porque la gente percibe que lo que aportamos es más de lo que pagan. Y yo quiero estar siempre en ese punto, ¿no? No pasar nunca de ese punto de equilibrio que cuesta mucho llegar, pero que en el fondo, pues eso, es el ir probando, innovando, escuchando y tal. Y esa es un poco la filosofía con la que hemos ido creciendo. Y ahora pues la gente dirá, joder, pero te va muy bien. No, o sea, va muy bien. La lógica, ¿no? Sí, pero hemos crecido, ves los logos, ves el tal, pero detrás de esto pues hay un montón de pasta de inversión, pero claro, lo utilizamos para las videoconsultas. No me parece serio hacer una videoconsulta con un profesional que se jacta de ser tecnológico y hacer muchas, pues con el fondo, con el salón de la casa de tus padres. A mí me parece que para darle ese punto más de profesional, pues pones un panel, ¿no? Yo qué sé. En fin, son cosas que vas mejorando y bueno, pero ahí vamos, ahora mismo somos 6 y tenemos unos costes enormes. La gente dice, es que sois caros, que va, si somos un chollo. Para hacerlo con hoja de encargo, con factura oficial, con el 21% de impuestos y todo un equipo como nosotros detrás para apoyarte. Otra cosa es que tú no quieras un BMW, pues lo puedo entender, pero de caros, para nada caros. O sea, si nosotros tuviéramos un margen enorme, pero nuestros asuntos no son muy grandes, como puede ser, yo que sé, responsabilidad civil. Nuestro ticket medio es más bien, pues bajo. Entonces, o lo gestionas muy bien o estás jodido. El modelo de servicio que vosotros hacéis, que como decía, no es responsabilidad civil o otro tipo de servicios que tienen un ticket más alto, vosotros entiendo que tenéis una gran rotación de clientes, o sea, necesitáis mucho volumen de clientes al año. Y aquí es donde me gustaría entrar un poco, ahora que hemos visto un poco ya la evolución del negocio, ahora sois 6, pues hemos ido viendo un poco todo eso, entrar ya más en ese embudo del negocio, de cómo lo tenéis montado. Yo te voy a llevar al digital porque sé que vuestro caso es muy digital, pero puede haber partes que se salgan del digital y las tocaremos igual. ¿Cómo llegáis ahora a que la gente os conozca, que sería la parte de arriba del embudo? Me has dicho que este año habéis empezado a hacer marketing. ¿Qué estáis haciendo para llegar a ese cliente ideal? Porque entiendo que también en este proceso, como decías, habéis pasado como todos, por clientes de bajo valor, que te dejan impagos y tal, y habéis tenido que ir perfilando más el tipo de cliente al que vais. Entonces, ¿dónde lo encontráis y cómo captáis ese tráfico en la web o cómo os dais a cuenta? Pues, a ver, nosotros siempre hemos apostado por tener una presencia digital activa, generamos contenido de forma recurrente, aunque nuestro core de negocio no es generar contenido, que han salido muchísimos expertos, tramitadores y falsos abogados en todo tipo de redes sociales. Siempre hemos invertido también en diseño y en imagen, porque me parece que es una oportunidad excelente para poner en valor servicios de carácter intangible como son los servicios legales. Nuestro principal canal de entrada a día de hoy sigue siendo la recomendación. Ese es el más efectivo para nosotros. Luego, a nivel digital, captamos también mucho tráfico a través de la web. Y con la web nosotros, pues como sabes, tenemos diseñado... Nos dimos cuenta hace muchos años que había un gap entre la gente que busca asesoramiento gratuito y la gente que está dispuesta a pagar. En el sentido de que hay una parte del mercado que entiende que el asesoramiento es muy, muy caro.
y sin embargo también entiende que el contenido es muy genérico y de poco valor, ¿vale? Porque es muy accesible. Entonces, con el desarrollo de nuestra herramienta de inteligencia artificial, lo que intentamos es dar un producto o un servicio a esa parte del mercado. Y es nuestra herramienta de captación, en el sentido de que hemos hecho una consulta digital, que es, bueno, un árbol de decisión hiper mega complejo, en el que el cliente pues sube su documento identificativo y contestando una serie de preguntas que serían las mismas que haríamos en una consulta, pues la herramienta le indica qué posibilidades legales tiene, por ejemplo, de vivir en España, o si ya está en España, de cómo mejorar esa situación. Entonces el cliente entra a nuestra web y bueno, esa parte estamos en continuo aprendizaje. O sea, tal y como está ahora, pues en la web tienes la posibilidad de reservar una consulta con nosotros directamente o de iniciar la consulta digital y posteriormente reservar una consulta. La parte de la consulta digital es gratuita, entonces digamos que te aporta una orientación personalizada con carácter gratuito, y a partir de ahí, pues si quieres contratar los servicios, pues si el sistema detecta que puedes solicitar, yo qué sé, la nacionalidad española, pues directamente le puedes dar al botón, pasarela de pago y empezamos el procedimiento, y hay una primera entrevista con un abogado para poder verificar que realmente cumples con los requisitos y que no has trampeado al sistema. Porque una cosa es que trampees al sistema nuestro, ¿vale? Pero otra cosa es que luego las autoridades te lo van a denegar. Si a mí me engañas y yo presento una solicitud Sí, claro. me han engañado, pues entonces... Vas a pagar para nada, ¿no? Efectivamente, pero con la misma filosofía de que nosotros no cogemos, como digo yo, no cogemos mierdascas, en el sentido de que no queremos coger asuntos en los que no creamos. Entonces, nosotros nuestro prestigio profesional solo lo ponemos a disposición de los clientes que consideramos que se lo merecen y que están dispuestos a valorarlo. Entonces, nosotros firmamos todo nosotros, somos los representantes legales, tenemos nuestro prestigio dentro del sector, tenemos nuestro prestigio ganado a pulso también en los tribunales, con importantes sentencias pues, en los tribunales superiores de justicia, en los juzgados y demás. Nos conocen en la oficina de extranjeros, nuestro local está enfrente, tenemos muchísimo respeto a lo que hacemos. Y paso de llevar asuntos que no tienen ninguna viabilidad ni aunque me paguen. Y eso también ha sido un punto clave para poder generar esa reputación o esa credibilidad. Claro. ¿Sabes? En algo intangible, yo creo que lo que aportáis vosotros del diseño y demás, unido a esto, lo es todo. Lo es todo, porque al final total. Yo te vendo una idea, un asesoramiento, te vendo una experiencia, pero no te vendo, yo qué sé, un móvil, que si no te funciona lo tienes aquí, ¿sabes? Es intangible. Y en la yo siempre digo... Sí, perdón. Perdona. No, que en relación a esto, ¿no? Siempre digo que al final en el diseño tenemos que trabajar con lo intangible, que es la parte emocional del cerebro, para hacerle creer al usuario que al final lo que está valorando es tangible, pero no lo es, porque no deja de ser, como tú bien dices, un servicio. Lo que pasa es que si tú eres capaz de comunicárselo tan bien que su cerebro entienda ya el valor casi como algo tangible, que lo palpa, que es capaz de verlo y que es capaz de ponerle un valor y un precio, ahí es donde lo tienes que llevar, ¿no? Pero claro, ese proceso es muy jodido porque como bien dicen, nunca deja de ser intangible. Sí, es muy difícil porque al final es una cuestión muchas veces de confianza, ¿no? Entonces, total. Por eso nosotros también valoramos muchísimo que los clientes públicamente nos hagan una reseña. Valoramos muchísimo que la gente nos recomiende, porque al final es una cuestión de confianza, ¿no? Y eso también valoramos mucho y muchas veces hacemos muchos asuntos judiciales sin cobrarlos. ¿Por qué? Porque para nosotros la rentabilidad está en la reputación y en la credibilidad. Entonces, es muchísimo trabajo, a veces desearías no haberlo cogido, pero ayudamos a mucha gente. Y lo hacemos con carácter altruista porque el valor no reside en lo económico estrictamente. Claro. Son asuntos que económicamente son un desastre. Porque, por ejemplo, un ciudadano español que se casa con una chica ecuatoriana y le dices que para que pueda venir finalmente igual tiene que invertir 2 años de procedimiento judicial y a coste, pues igual serían en horas más de 2.000, 3.000 pavos. Si haces una cuantificación realmente ajustada valorando tu tiempo, porque otra cosa es que no lo midas, que es lo que le pasa a muchos abogados, ¿vale? Eso no lo va a pagar en la vida. Claro que si nosotros, como en nuestro caso, dices, mira, lo llevamos gratis, esto lo llevamos gratis, lo consigues, te vuelves en el héroe. Pero no solo en el héroe de él, sino que pones un pie en la pared y dices, oye, estos abusos de la administración aquí ya se han acabado. Y luego esa sentencia la hemos utilizado para otros procedimientos. Entonces,
esa Claro. función, por eso digo que también la vocación te ayuda mucho a tolerar ciertas presiones que de otra manera es que si fuera por dinero nosotros no estaríamos aquí. Necesitamos facturar porque vivimos mucha gente de esto, pero no es la razón exclusiva, no es la pasta, ni mucho No, menos. total, si fuera por dinero hubieras cogido la vía de Sí, trabajar en un despacho grande, ¿no? Y estarías tal cual. viviendo menos preocupado y cobrando más, Sí, eso porque desde además luego. la parte de, joder, la parte de gestión, que todavía es más intangible que la de los servicios legales, gestionar un equipo, ocuparte de que todo vaya bien, dar la cara con los clientes, esa es todavía más intangible. Sí. Esa es más jodida todavía, pero bueno, ahí estamos. Y lo que hablábamos del funnel, que es ahí donde lo que yo pienso que es vuestra especialidad, nosotros ahora estamos trabajando pues todo el tema de la optimización, ¿no? De la conversión y en Total. eso pues el valor que puede aportar la gente que sabe de este tema y de cómo diseñar una home que realmente convierta. Todo eso me parece un mundo interesantísimo, que lo único que lamento es no haberlo descubierto antes. Bueno, yo creo que más o menos tú tienes mi edad, tampoco somos tan mayores, Sí, ¿no? Todavía te queda... Y más en el mundo del emprendimiento, que yo creo que aprendes cada día a pasos agigantados porque te encuentras con tantas barreras que romper que tienes que ir aprendiendo. Y en ese punto, porque a mí, y como te dije, yo os conocí y me pareció muy interesante la herramienta esta de inteligencia artificial, que creo que no hemos dicho el nombre, que se llama Amy. Eh, Creo que es un punto muy interesante en vuestra web, primero para, como tú bien decías, ¿no? Filtrar al tipo de cliente y quitarte toda esa labor que teníais que hacer antes con gente que solo quiere una consulta gratis y nunca va a llegar a pagar. Perfecto. Pero al eso es. final es vuestra mayor herramienta de captación de leads en la web, porque entiendo que luego esa gente que hace una consulta gratis, de alguna manera luego, aunque ellos no reserven el servicio de pago, pues la podéis abordar para ver qué problemas ha tenido, saber si le podéis ayudar de alguna manera, y muchos de ellos pues al final se acaban convirtiendo en clientes. Entonces yo te quería preguntar, ¿cuánto tiempo lleváis con esta herramienta? Y desde que la tenéis en la web, más o menos, ¿cómo habéis notado que la gente se decanta más por la consulta gratuita con Amy o va más directo a la consulta de pago directamente pagando en la web? Pues mira, la web fue publicada la versión nueva hace un poquito más de un año, ¿vale? Y el volumen de consultas y el volumen de AMIs que completan, ahí hay un drop súper grande. Y esto es natural porque es lo mismo que nos pasaba cuando estábamos en el local enfrente de la oficina de extranjeros. Que entraba muchísima gente y en realidad con disposición a pagar, pues un Sí. porcentaje muy bajo, ¿vale? Entonces nosotros la idea era trasladar eso al mundo digital de manera que a nosotros no nos supusiera un coste directo de tiempo y de recursos. Entonces al haber automatizado esa parte, lo que conseguimos es eso, o sea, al final separar el trigo de la paja y luego incluso al que no quiere pagar aportarle valor y que de alguna manera diga, ostras, pues esta gente lo que hacíamos y lo que hacemos muchas veces, que te contactan y aunque no te contacten en una consulta, pues les intentas echar un cable si es una cuestión sencilla, ¿sabes? Y es que la gente en el fondo quede agradecida del valor que le estás dando y de, ostras, pues qué buena idea que esta gente haya montado esta herramienta que me ha ayudado y me ha dado esta orientación. Y eso pues te genera reputación, credibilidad y luego por supuesto a los que la hacen nosotros intentamos convertirlos luego en que contraten una consulta. Nosotros las consultas se cobran porque en esa consulta no nos guardamos nada. O sea, no es que te quiera hacer el lío para que luego me pagues el procedimiento. Es más, la No, consulta es un procedimiento, un servicio en sí mismo. Si luego te lo quieres hacer tú, yo no tengo ningún problema, ¿no? Es y más, ojo, hay gente... más Álvaro, en vuestro caso, perdona que te interrumpa, porque en vuestro caso ya llega tan cualificado después de Amy que ya no es una consulta para ver cuál es el problema, es que vosotros ya lo afrontáis como, vale, yo ya sé cuál es tu problema, sé lo que necesitas, entonces ahí, como bien dices, aportas valor total porque no pierdes el tiempo ya en cualificar al usuario. Claro, o sea, nosotros lo que también, la parte en la que vendemos y ahora estamos mejorando es que si tú pasas por el procedimiento digital y luego me llegas a mí, yo ya te conozco. Es decir, ya sé quién Claro. eres, ya sé cuál es tu situación, ya sé lo que le has contestado a la herramienta. Entonces podemos profundizar mucho más y de tu dinero por la consulta, que pagas 60 euros por la consulta, pues le vas a sacar muchísimo más partido. Pero esto también ya nos dimos cuenta desde hace mucho tiempo porque antes, cuando reservabas consulta online, te dejábamos una ventanita en la que era describe tu caso.
¿Por qué? Porque eso nos permitía, joder, si a mí me dice que va a ser sobre tensión internacional, pues no es algo que llegue todos los días a todas horas. Bueno, tengo que mirar de dónde es esta persona, hay convenio de seguridad social, cómo se está aplicando, etcétera, etcétera. Entonces, nos da una ventaja también desde el punto de vista interno del despacho para atender mucho mejor y poder aportar mucho más valor en esa reunión. Al final es aprovechar el tiempo. Y en eso, pues estamos contentos porque funciona fantástico, en el sentido de que el cliente, hay algunos clientes que te lo hacen directo el funnel entero, ¿no? Que es Claro. lo ideal, y eso que lo seguimos depurando, ¿no? Que es que te hacen AMI y directamente contratan el procedimiento. Les aparece que pueden hacer esto, le dan al clic, pasan, pagan y todo, y empiezan el procedimiento. Y antes de que llegues a la consulta, ya en nuestro sistema que te va diciendo las tareas que tienes pendientes, llegas a la consulta y ya han hecho todas las que tienen de su lado. Que si subir el pasaporte, que si subir el no sé qué. Entonces, claro, dices, joder, qué maravilla, qué buena cosa para todos, porque también para ellos el hecho de poder completarlo y de ver en una pantalla sin necesidad de llamar a alguien cómo va avanzando y todo esto, pues es importante. Reducir mucho la incertidumbre que al final en estos procesos que a veces se alargan, yo creo que es muy interesante. Y ahora he visto en Álvaro que habéis añadido en la web esa parte, que creo que esto es bastante reciente, la parte del vídeo, que sales un poco ahí tú guiando Es de hoy. al usuario. ¿Es de hoy? Es de hoy, sí. Mira, ya nos has pillado, ¿sabes? La han subido hoy. Sí. Sí, Ostras, sí. pues bueno, vale, te iba a preguntar que qué tal os está yendo, pero si es de hoy No tengo todavía datos, no tengo datos, pero bueno, la verdad es que tenemos, ya sabes cómo se trabaja esto, ¿no? Tenemos unas hipótesis de por qué los usuarios en algunos momentos se salen del funnel, y una de ellas es que sería genial poder explicar en cada etapa de la consulta digital con Amy por qué pedimos las cosas, ¿no? Que no es por capricho y que además esto sea de alguna forma más humano, ¿no? Entonces estamos haciendo un test con unos vídeos que ha hecho mi compañera Daniela para ver si mejoramos la conversión o no, porque al final, claro, nosotros es como ir al médico, ¿sabes? Pues hay cosas que te da más o menos pudor, vergüenza comentarle, y lo mismo nos pasa a veces con una máquina, que igual no te fías de, ostras, esta web, pero ¿de quién es? ¿No? Sí, ¿qué van a ¿Quién hacer está con ella, detrás? no? ¿Qué van a hacer con esto? Claro, te estoy pidiendo el pasaporte. No, estate tranquilo, que es que yo no lo vendo. O Sí, sí, sea, sí. ahí tienes todos los datos de nuestra empresa, que es un despacho de abogados, que estamos registrados en todas las movidas que te exige esta administración, que son increíbles, y que yo lo único que lo necesito es porque si quiero, o sea, es lo que pido en la consulta. En la consulta te voy a preguntar de dónde eres, dónde vives, y una serie de datos que me los va a dar tu pasaporte, y luego te voy a hacer una serie de preguntas. Si tú me los das mal o no me los dices, pues yo te voy a decir, pues mira, aquí está el libro de Derecho, te lo puedes estudiar entero y encontrarás seguramente tu solución dentro de 6 meses, ¿sabes? Sí, sí, Es sí. un poco así, pero no te puedo dar datos. Nada, Lo damos en unas ya semanas. ya te preguntaré en una semana. A mí me pinta que va a funcionar bien por lo que decías precisamente, porque creo que al final, en estos negocios de hoy en día tan digitales, cuando no deja de ser un negocio de servicio, el reto siempre está en, una vez digitaliza el negocio, volver a humanizarlo, ¿no? Y claro, el hecho de que la persona que sale en el vídeo eres tú, que eres uno de los fundadores, que si luego yo voy a haceros una visita al despacho, me vuelvo a encontrar con la misma cara que he visto en la web, ¿no? Es esa experiencia total, ¿no? Y me da que os puede funcionar muy bien, así que ojalá A os ver, de deseo momento es lo un mejor. test, ¿eh? O sea, hemos hecho algo que es un MVP para probar Total, los total. primeros, y luego ya más adelante, si funciona, pues lo haremos más profesional, y luego seguramente haya que ajustar el contenido y eso, pero a mí me fascina esto de De lo que probar hacéis cosas. vosotros y demás, y sí, pero o sea, lo de probar siempre me ha gustado. Yo soy early adopter para casi todo, ¿vale? Tengo esa, no sé, esa inclinación natural de que me gustan las cosas nuevas y tal. Pero el tema de la tecnología, de lo que se puede probar en una web, de los splits de tráfico, de los test A/B, de la personalización en función de dónde viene la gente, todo eso me parece, es un mundo en el que estoy estudiando muchísimo, y me parece brutal las opciones que da, ¿sabes? O sea, es espectacular. Genial. Pues para acabar un poco al hilo de esto, porque últimamente estoy haciendo una pregunta que es un poco al hilo de eso de aportar valor, que siempre digo, ¿no? Pues ahora que ya más o menos hemos desgranado todo el funnel, si pudieras hacerme una pregunta ahora libremente de que dijeras, ostras, me gustaría saber cómo resolver esto, o que alguien me diera una opinión de esta barrera que me estoy encontrando digitalmente, ¿cuál sería? Yo te intento aportar con lo que pueda. Pues la verdad es que
Me gustaría que tuvieras la varita mágica para confirmar todas las hipótesis sobre las que estamos trabajando. Por ejemplo, me parece que ya me aporta un feedback de valor el que pienses que el tema del vídeo puede funcionar. Nosotros ahora estamos trabajando, hemos modificado un poco el funnel en el sentido de que el esfuerzo percibido por el usuario sea menor. Porque claro, nosotros recogemos muchos datos, porque los necesitamos para hacer un buen análisis jurídico basado en datos objetivos. Entonces estamos fragmentando. Hemos eliminado un montón de campos que son de tipo secundario y me gustaría, pues eso, en esa parte tengo claras las hipótesis y luego en la home, que es lo que yo ahora mismo te consultaría es, nuestra home actual es demasiado compleja. Es mi opinión personal y te preguntaría tu opinión. En el hecho de, porque me ronda por la idea poner un único CTA y centrarlo más bien la home en quiénes somos, ¿sabes? Y no tanto en la herramienta digital tan de sopetón, ¿sabes? Sino generar primero esa confianza de, coño, ¿quiénes son? No, pues mira, es Álvaro, es su hermano, son estas dos abogadas, son estos dos paralegals, y poner un único CTA como entrada al funnel desde la web, para evitar tanto ruido, porque creo que hay un poco de ruido del nosotros, cómo te ayudamos, el blog, la reserva por un lado, ¿sabes? Me va por la idea todavía, o sea, por la idea por la cabeza no la hemos podido ejecutar, pero te preguntaría tu opinión al respecto. Yo ahora que conozco un poco más, porque ya el otro ya charlamos un poco, ya hemos charlado ya casi una hora, ¿no? Y tengo algo más de conocimiento, aunque cógelo con pinzas porque todavía me faltaría conocer más. Pero sí que te decía eso, porque es verdad que cuando yo entraba a vuestra web me quedaba con una sensación muy digital y cuando he hablado hoy contigo me ha dado la sensación de que el mayor valor de vuestro negocio está obviamente en el servicio de personas, ¿no? En el servicio personalizado. Si yo hubiera visto que vosotros queréis dirigir más hacia un SaaS súper automatizado en un futuro para dar servicio todo súper digital, ¿no? Pues te diría guay, ¿no? Pero ahora sí que veo que tú entras a la web y lo que tú decías, solo vas a ver. Ahora ya no, con el vídeo, pero cuando no estaba este vídeo solo podías ver las caras de tuya y tu hermano cuando entrabas a la pestaña de nosotros, pero ¿cuánta gente no entra a la pestaña de nosotros y se queda en la home? Si te quedas en la home, ni siquiera estás viendo a los abogados que luego te van a resolver todo el procedimiento y en los que tienes que confiar. Y como tú decías, al final lo único que tiene que conseguir una web es barrer la barrera de la desconfianza, que cuando tú entras a una web nueva la tienes toda, ¿no? Y poco a poco vas pasando por, pues tengo 100% de confianza, ahora tengo 80, ahora tengo 60, ahora tengo 70. Si vuestro valor está en el servicio personalizado y en cómo tratáis al usuario y cómo ayudáis, porque me acabas de decir esa manera altruista, esa vocación, yo lo potenciaría mucho más sin dejar de lado que sois dos abogados jóvenes, que tenéis ese enfoque digital, ese enfoque innovador, ese enfoque tecnológico, pero que eso es una herramienta que os ayuda a prestar un servicio mejor y a aportar más valor. No es una herramienta en la que luego hay unos humanos que ayudan a la herramienta, sino que es un grupo de humanos que te dan un servicio buenísimo, que usan la tecnología para ayudarse a que ese servicio sea mejor y que trabajen mucho más eficiente. Y como decías lo del CTA, obviamente esto sí que se han hecho muchos estudios al final. Cuando pones 2 CTAs en la web, solo con 2, no se reduce al 50% la tasa de conversión, sino que se reduce en torno a un 75%, porque inmediatamente cuando a alguien le tienes que hacer tomar una decisión, la probabilidad de que no la tome es mucho mayor. Es verdad que con uno se... Y creo que sí, ¿eh? En Amy os ayuda mucho y creo que está muy guay planteado como CTA único, pero sí que mostrar mucho más la cara humana y que el usuario entienda en todo momento, que creo que ahora con lo del vídeo, porque he estado viendo un poco todo el proceso, se entiende guay, pues ayudar un poco a ese vídeo en la landing para que se entienda, una vez yo entro a Amy, cuándo me voy a encontrar a los humanos y cuándo me va a tocar también pagar y qué es gratis y qué no, para todas esas barreras de desconfianza, quitártelas y que desde el inicio estén claras. Eso no sé si te ayuda un poco. Sí, por supuesto que sí. Me anima a que lanzaremos el test más pronto que tarde y probaremos a ver qué dicen los datos, que son los que mandan. Total. Yo en unos meses te preguntaré por curiosidad. Bueno, pues ya para acabar, me gusta volver a las 2 últimas preguntas otra vez al inicio de la entrevista, que es otra vez centrarme en Álvaro, en tu figura más a nivel persona. Y son 2 preguntas últimas, que la penúltima es ¿cuáles son tus sueños o tus metas? Ya no tanto de extranjería, o sea, de X24, ¿no? Sino los de Álvaro. ¿Cómo te ves en unos años? ¿A qué te gustaría alcanzar? Pues es una buena pregunta. A ver, yo la verdad es que
Desde el principio la visión que nosotros hemos tenido, y es lo que me gustaría a mí personalmente, porque la idea nace de mí, mi hermano me sigue y me apoya, sin él no sería posible, pero somos muy distintos, yo soy más innovador, él es más conservador, entonces hacemos un buen binomio. Siempre hemos tenido claro que nos gustaría ser el primer despacho en la especialidad en toda Europa. Y ese es el objetivo al que caminamos, intentamos acercarnos cada día. Y nos ayuda mucho el hecho de haber ido pasando ya los milestones que nos pusimos hace tiempo. Y ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque nosotros basamos ese objetivo en la generación de valor para toda la gente que precisa estos servicios. Entonces, en la medida en la que nosotros seamos capaces de ir mejorándolos y de hacerlo mejor, pues la gente va a seguir viniendo y vamos a seguir creciendo y ojalá que seamos capaces de transmitir toda esta filosofía al equipo para seguir en ello. Yo personalmente, hay otro sueño paralelo a este, que es perfectamente compatible, que es que me encantaría que la actividad generadora de valor fuera de tal tamaño que pudiera tener una fundación con la que formalmente defender esos asuntos que ahora pues nos comemos los costes nosotros, defenderlos desde una fundación y poder así ayudar a mejorar el sistema y corregir algunas ineficiencias y errores que tiene la administración española y que causan mucho dolor a muchas personas a las cuales nosotros pues muchas veces representamos de forma gratuita por aportar nuestro granito de arena. Entonces, y eso solo lo puedes hacer cuando tienes algo de sobrante, porque si no tienes sobrante, está jodido, ¿sabes? Entonces me encantaría que esas dos cosas fueran en paralelo, la verdad. Un poco como Patagonia, ¿no? Que dice que ellos venden camisetas para poder financiar su propósito, que es salvar el planeta, sí, ¿no? Sí, o sea, yo la verdad es que tengo una vida muy sencilla, tampoco soy una persona que tenga grandes sueños en el sentido económico. Tengo una vida, pues estoy muy contento con la vida que tengo. La motivación no es económica, la motivación es más bien de ir superando retos y sobre todo de echar la vista atrás y decir, hostia, es que estamos donde queríamos estar. Vale, nos ha costado 10 años más de lo que pensábamos, pero estamos aquí, ¿sabes? Y ir así, o sea, para mí esa motivación es potentísima. Y eso es lo que nos mueve cada día, ¿sabes? A pelear. Y todos los días te dan hostias y todos los días recibes palos, pero aquí seguimos. Y es gracias a eso, no es al dinero, ¿eh? O sea, te digo que podría ganar seguramente más dinero en otras cosas. Seguro. Se nota que tenéis una motivación intrínseca muy clara y muy potente. Y de hecho me ha molado esta conversación porque al final he conocido mucho más esa parte humana que no conocía. Y pues como me da la sensación de que tú eres un tipo que, como decía, siempre estás formándote y tal. No sé si eres muy de libros o más de podcast o tal, pero siempre me gusta al final decirle al invitado que me recomiende un libro, o si en vez de libros eres de formarte con otra cosa, pues un podcast. Yo soy ¿cómo decirlo? Un workaholic que hasta mi tiempo libre lo dedico a seguir creciendo. Entonces yo leo, escucho podcast y todos o casi todos son de negocio. Pero no de negocio en el sentido de cómo ganar pasta, sino de cómo gestionar mejor, cómo mejorar el servicio, cómo aportar valor a los clientes. Y aunque hace poco me he leído una novela que me recomendó un emprendedor que me ha fascinado, que se llama La rebelión de Atlas, que es una novela de una filósofa americana de origen ruso que se llama Ayn Rand, que es una puñetera obra maestra. ¿Vale? Lo que pasa es que es bastante dura, ¿verdad? Hay que entenderla en el contexto, ¿no? Narra una utopía en la cual los empresarios, no solo los empresarios, sino la gente que aporta valor, harta de las extorsiones a las que le someten otras personalidades de la sociedad, otras personas de la sociedad, pues deciden irse y hacen como una huelga y se montan una utopía paralela en los Estados Unidos de los años 50. Y me ha gustado mucho, la verdad. Porque me parece que, pues eso, ¿no? El aporte de valor y luego muchas veces la incomprensión, lo que hemos hablado, ¿no? De que, tú estás trabajando por tu cuenta, trabajas solo para ti, estás forrado, ¿sabes? No tienes jefe. Ojo, cuidado, que esto es una responsabilidad de la hostia, esto es ansiedad, esto es estrés, esto es un coste altísimo a nivel personal. O sea, no me toques las narices encima diciéndome todo esto o tratándome como si yo fuera un criminal, cuando lo que estoy haciendo es pelear y dejarme la piel por aportar valor, generar empleo y demás. Entonces, me parece que para todo emprendedor debería ser de lectura obligatoria, porque tiene un carácter reconfortante y de bálsamo que les va a sentar, vamos.
Brutal. Pues mira, yo no lo conocía, así que ya tienes aquí un, Tiene un un problema. fan que... Ignacio, tiene un problema. Son 1300 páginas. ¡Hostia! Entonces, sí. Yo es que a mí me flipa leer Bueno, y desde que mi novia me regaló el Kindle estoy enganchado. Compro un montón de libros y tengo un backlog enorme. Pero este lo sí, recomiendo sí. por eso, porque es más una cuestión de, pues eso, ¿no? De, joder, de gente como tú o como yo que está peleando por generar valor, por hacer un podcast, que lleva un trabajo de la hostia, por dar un testimonio de fuera de la purpurina, ¿no? De lo que cuesta realmente esto. Y Total. encima que tengamos el estigma un poco social de eres un cabrón o en el fondo solo lo haces por dinero, es que yo creo que la gente que lo critica así es porque ellos solo lo harían por dinero y no les cabe en la cabeza que Sí, haya eso es. personas que no lo hagan solo por dinero. Pero es que cobras, Normalmente no, nos es que tú, proyectamos. ¿sabes? Entonces, por eso digo que es un libro que a mí me ha gustado mucho y que creo que es una lectura obligada para todo emprendedor, ¿sabes? Pues yo te cojo el guante. Creo que el spoiler este va a dar, o sea, la gente va a poder aprender muchas cosas porque Bueno, me alegro. me he dado cuenta de que eras de esas personas que les gustaba contar esa parte dura y tal y has aportado muchas cosas que la gente normalmente Sí, no se atreve a contar. Así que bueno, la gente va a poder aprender mucho. Vamos a dejar abajo los enlaces del libro para quien lo quiera echar un ojo y también, por supuesto, el estupendo. enlace de vuestra web y el de tu LinkedIn para que te pueda conocer quien quiera y ahí te tienen. Así que te lo agradezco un Estupendo. montón, Álvaro. Ha sido un placer. Nada, gracias a ti. Que vaya muy bien y nos vemos pronto, ¿vale? Eso es. Nos vemos al oyente, nos vemos a la semana que viene.